Bueno, siguiendo con esta línea de clases que abarcan toda la patología extrapiramidal, vamos a ver los diferentes trastornos del movimiento para poder hacer una caracterización semiológica y que puedan reconocerlos. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Bueno, cuando hablamos de movimientos involuntarios, tenemos que dividirlos en aquellos en donde la movilidad está disminuida. Por ejemplo, ya vieron lo que es la enfermedad de Parkinson, es el típico cuadro hipokinético, versus los hiperkinéticos. Esta charla va a ser básicamente de todos los trastornos donde hay un aumento de los movimientos involuntarios. Primero vamos a comenzar a definir lo que es una distonía. La distonía es un trastorno del movimiento que está caracterizado por la presencia de una contracción muscular sostenida o intermitente que causa movimientos involuntarios, posturas anormales o ambos, generalmente repetitivas. Ahora vamos a desmenuzar esta definición. Estos movimientos pueden ser de torsión o tipo temblor, como si fueran sacudidas, y generalmente están iniciados o exacerbados por la acción voluntaria y están asociados a una actividad muscular aumentada. O sea, cuando pensamos en un movimiento distónico, es un movimiento sostenido, es un movimiento repetitivo, en general son posturas en torsión. Imagínense una tortícolis, un cuello que se desvía, que se contractura, o en algunos casos puede presentarse como una sacudida, a eso se llama jerk distónico. Si el paciente sobre esa torsión de la cabeza tiene sacudidas, hablamos de jerk distónicos. Y la característica es que hay un mecanismo de cocontracción, o sea, se contrae en forma simultánea un músculo agonista y un músculo antagonista. O sea que el mecanismo central de inhibición recíproca, por el cual cuando yo contraigo un músculo, el antagonista se relaja, se pierde. Es como si fuera que estamos en una orquesta en donde cada músico toca una partitura diferente. Todos tocan a la vez, nadie respeta el momento en el que tiene que intervenir. Esto ocurre en la distonía. Hay un mecanismo de cocontracción en donde el agonista y el antagonista se contraen en forma simultánea y eso genera una postura anormal. Muy bien. Cuando pensamos en una distonía, tenemos que clasificarla de acuerdo a la edad de inicio. No va a ser igual la distonía que se presenta en un chico, que puede comenzar por un miembro inferior y puede tender a generalizarse, a la distonía del adulto, que en general son distonías focales, que afectan un grupo muscular. Por ejemplo, los párpados, o el cuello, o la mano al escribir, etcétera. La distribución, como estoy comentando, hay casos que son focales, por ejemplo, afectan nada más que lo orbicular de los párpados. Hay casos segmentarios en donde se afectan dos grupos musculares contiguos, como por ejemplo los ojos y la boca. O hay algunas distonías que tienen un patrón temporal, aparecen en un determinado momento del día. Hay algunas distonías que tienen fluctuaciones a lo largo del día. O sea que es importante, cuando establecemos el diagnóstico semiológico de distonía, hacer una descripción de cuál es el lugar en donde ha aparecido, cuál es la edad del grupo etario en el que ha aparecido, y todo esto nos va a ayudar a poder saber un poco cómo va a ser la evolución de este paciente. En las distonías primarias, la distonía es el signo fundamental y único. En las distonías que son secundarias a otras patologías, va a haber otros signos y síntomas neurológicos y no neurológicos asociados. Muy bien. La edad, de acuerdo a la edad de inicio, cuando se presenta en la infancia, consideramos a las distonías desde que el niño nace hasta los 2 años, las distonías de ya la niñez de 3 a 12 años, la de la adolescencia entre los 13 y los 20 años,
las del adulto joven de los 21 a los 40 o las que se presentan en la vida adulta después de los 40 años. La distonía focal, que es cuando se afecta un grupo muscular, por ejemplo los párpados, la segmentaria cuando se afectan dos grupos musculares contiguos, por ejemplo párpados y boca, como se ve en el síndrome de Meige, las distonías multifocales, cuando hay varios segmentos involucrados, las generalizadas o la hemidistonía. La hemidistonía siempre tiene que hacer sospechar una patología estructural a nivel contralateral cerebral. Muy bien. Acá explica cada una de ellas. Bueno, vamos a ver los videos. Fíjense esta paciente cómo tiene una torsión de la cabeza, fíjense el esternocleidomastoideo, esto qué hipertrófico que está, y es una paciente que tiene, por un lado, una rotación de la cabeza hacia la derecha, pero aparte tiene una anterocolis, o sea que también tiene una desviación de la cabeza hacia abajo. Y esto que hace ella es un truco sensorial, o sea, de alguna forma hay algún punto en donde ella toca su cabeza para que el cuello se enderece. Fíjense, es una tortícolis espasmódica en donde lo que hay es tortícolis más anterocolis. Esta es otra paciente en donde, a diferencia de la anterior, tiene un retrocolis, la cabeza se va hacia atrás. Y fíjense, esto es un truco sensorial, ella se acerca el dedo, y apenas acerca el dedo a la nariz, este truco sensorial hace que la cabeza se enderece. Esto se debe a que, de alguna forma, cuando existe algún truco propioceptivo, la distonía puede mejorar en forma transitoria, muy temporal, como ocurre en esta paciente, que ni bien aleja el dedo, nuevamente vuelve a tener un retrocolis. Acá vemos un calambre del escribiente, cómo aparece distonía cuando el paciente quiere escribir. Si a este paciente se le diera una lapicera con el triple de grosor, o si se le pidiera que escriba en un pizarrón, escribiría normalmente. O sea, hay una modificación de la aferencia propioceptiva que mejora en forma transitoria a la distonía. Acá tenemos otra paciente. Fíjense, vamos a quitarle el volumen. Esta paciente tiene un movimiento distónico en la boca, como una distonía oromandibular. Fíjense que además tiene un cierto movimiento del cuello, como en lateralización, pero también tiene movimientos bucolinguales, o sea, una distonía bucolingual. Y algo de blefaroespasmo, algo de espasmo a nivel del orbicular de los párpados. Es una distonía segmentaria, ¿no? Porque afecta a los párpados, la boca y también el cuello. Acá tenemos otra paciente con una distonía en el tronco. Fíjense cómo lateraliza el tronco. En la primera paciente era lento, en esta parece como una sacudida. Muy bien. Entonces todo esto es distonía. Muy bien. ¿Qué es un tic? Un tic es un movimiento o un sonido, de ahí que hay tics motores y tics vocales. La característica es que, no digamos involuntarios, vamos a poner semi-voluntarios. ¿Qué quiere decir? El tic tiene determinado control voluntario, pero es parcial. Son movimientos rápidos, de corta duración, estereotipados, a veces parecen movimientos con propósito, son recurrentes, comienzan y terminan en forma abrupta, son arrítmicos, a diferencia de lo que es el temblor, que es rítmico, el tic es un movimiento arrítmico, son impredecibles y no tienen ni propósito ni significado. O sea que el tic puede ser un movimiento, pero también puede ser un sonido. Los tics vocales se producen a partir, tics vocales o fónicos se llama, son por movimientos de los músculos respiratorios, de los músculos faringios o laringios, orales o nasales. Por ejemplo, un tic común es lo que se llama el sniffing, o sea, el paciente hace como una aspiración nasal
sostenida o intensa. O el carraspeo, es un tic bastante frecuente. En ocasiones son precedidos de un fenómeno sensorial. Hay como una especie de urgencia, hay como una sensación premonitoria de que el tic va a aparecer. Por eso hablamos de que es semivoluntario, no es del todo involuntario. El paciente tiene una sensación premonitoria como que va a aparecer el tic, y esa sensación interna a veces es molesta y le genera incomodidad y ansiedad. Muy bien. Los tics pueden ser transitorios, cuando se presentan en la infancia y después desaparecen. A veces son crónicos, pueden ser crónicos motores o tics vocales, tics que se mantienen a lo largo de toda la vida, o pueden constituir lo que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, en donde se asocian tics vocales y tics fónicos, que se presentan en forma temprana de la vida y que van oscilando a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad. Un tic puede ser simple, cuando de repente es una sacudida, un parpadeo, un levantamiento de un hombro, o puede ser complejo, puede ser una actividad motora más compleja, como saltar, aplaudir, etc. Pueden ser primarios, o sea, en sí mismos ser la enfermedad, o pueden ser secundarios a diferentes causas. Una causa que es bastante frecuente de ver es aquella que está relacionada a los tóxicos. Hay ciertos tóxicos, determinadas sustancias como la cocaína que generan tics. Hay causas farmacológicas, puede haber causas infecciosas y causas metabólicas. Muy bien, pero el concepto que tienen que tener es que los tics de causa primaria son un espectro, que van desde lo mínimo, que es el tic transitorio de la infancia que desaparece, a un espectro muy severo que puede ser el del Gilles de la Tourette. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos un chico que tiene un tic a nivel ocular. Perdón. Lo repetimos, fíjense, los movimientos de los ojos, el sniffing, la mueca en la boca. Todo esto el paciente lo puede controlar si uno le pide que lo evite en forma transitoria por un periodo de tiempo breve. El paciente puede evitarlo, pero le genera como una sensación de urgencia, de necesidad de que el tic salga, y cuando ese tic sale el paciente siente un cierto alivio. Muy bien, este ya es un paciente más complejo con una enfermedad de Tourette, en donde fíjense que además de los movimientos oculares tiene sacudidas de la cabeza, o sea, son tics motores más complejos. El síndrome de Gilles de la Tourette asocia también trastornos de tipo obsesivo-compulsivos o hiperactividad con déficit atencional, o sea, es una patología que se ve en forma conjunta con los psiquiatras. Muy bien, ¿cómo definimos a las mioclonías? La mioclonía es un movimiento involuntario, repetitivo, brusco, de corta duración, que está causado por una contracción muscular muy brusca, muy repentina, o por un cese brusco de la contracción muscular. A eso se lo denomina mioclonía negativa. El ejemplo de una mioclonía negativa es el flapping. ¿Vieron lo que ocurre en las encefalopatías hepáticas? El paciente tiene como una caída brusca del tono postural. Bueno, el flapping es una mioclonía negativa. Cuando ocurre como consecuencia de una contracción muscular brusca, se llama mioclonía positiva. Afecta las extremidades, puede afectar la cara, puede afectar el tronco, y generan el desplazamiento de la articulación, a diferencia de la fasciculación, que después probablemente lo vean en alguna de las charlas de periférico, en donde hay una contracción de un fascículo muscular, pero sin desplazamiento de la extremidad o de la articulación. Y el origen es el sistema nervioso central. Pueden ser fisiológicas, por ejemplo, el hipo, es una mioclonía fisiológica, o estas mioclonías que se presentan cuando estamos entrando en sueño profundo, que soñamos como que nos caemos y pegamos un salto. Bueno, eso es una mioclonía
fisiológica. Pueden ser esenciales, pueden ser secundarias a una epilepsia, pueden ser sintomáticas, o sea, haber otras causas que las generan, o pueden ser psicogénicas. El origen puede estar en la corteza, a nivel de la subcorteza o a nivel de la médula espinal, y se clasifican en focales, multifocales, segmentarias o generalizadas, pueden ser rítmicas o arrítmicas. Cuando son rítmicas, el diagnóstico diferencial, ¿con qué movimiento va a ser? Con el temblor, es el único movimiento rítmico, además de las mioclonías rítmicas, que no son tan frecuentes, obviamente, como el temblor. Y a veces son espontáneas, o sea, se presentan espontáneamente, o pueden presentarse durante la acción, o cuando uno establece algún estímulo, que puede ser un estímulo táctil, o puede ser un estímulo, por ejemplo, sonoro o lumínico. Muy bien. Tenemos que hacer un examen clínico completo. A veces nos ayudan a hacer laboratorios o estudios de imágenes, porque, como dijimos, por ejemplo, si un paciente tiene una insuficiencia renal o una encefalopatía hepática, puede tener mioclonías secundarias a un fallo metabólico. Algunos estudios neurofisiológicos sirven porque ayudan a determinar si la mioclonía tiene un origen en la corteza, si es un equivalente comicial, si es una epilepsia que se manifiesta a través de mioclonías con origen en la corteza, o si la topografía no es cortical, es subcortical, etc. Y después, bueno, en forma más compleja, a veces hay que hacer estudios genéticos o llegar a biopsia para descartar mioclonías de causa secundaria por patologías metabólicas o patologías ya más complejas. Muy bien. Acá tenemos el ejemplo de lo que es una mioclonía, fíjense. Un movimiento brusco. ¿Por qué no es temblor? Porque no lo veo rítmico. ¿Por qué no es distonía? Porque no es un movimiento sostenido, no hay una torsión. Es una sacudida que también, en este caso es cefálica, pero también se puede presentar en las extremidades, como vemos en esta paciente. O, por ejemplo, en esta paciente que tiene mioclonías a nivel del abdomen, como si fueran segmentarias. Esto nos obliga siempre a estudiar la patología abdominal, a ver si no existe una patología abdominal concomitante. Bueno, muy bien. ¿Qué son los temblores? Como ya adelantamos, el temblor es un movimiento rítmico, puede ser sincrónico cuando el músculo agonista y el antagonista se contraen en forma simultánea, o puede ser alternante cuando hay un patrón agonista-antagonista alternante. Se contrae uno, se relaja el otro, pero siempre es regular, es rítmico. Puede estar en el reposo, como se ve en la enfermedad de Parkinson, o puede ser de acción. El temblor de acción puede ser postural, cuando se presenta en la postura, es el típico temblor fisiológico, que es un temblor a 10 Hz aproximadamente. El temblor cinético, que es aquel que aparece durante el movimiento, como se ve en la patología cerebelosa. El temblor de intención, que es aquel que se presenta cuando estoy acercándome al objetivo. Cuando me estoy acercando al objetivo aparece el temblor. Puede ser isométrico o puede ser de tarea específica. Como vieron, hay una distonía de tarea específica y también hay un temblor que aparece en forma específica cuando el paciente escribe, por ejemplo, o el temblor de tarea específica de los músicos. Son temblores que aparecen frente a una determinada tarea y no en otro momento. El temblor fisiológico ya vimos que es un temblor que tiene una frecuencia alta, aumenta si estoy estresado, si hago ejercicio, si estoy cansado o si uso determinados fármacos. Hay ciertas drogas estimulantes beta-adrenérgicas que pueden aumentar el temblor fisiológico. Este temblor es muy similar al temblor esencial. El temblor esencial ya no es fisiológico, es una enfermedad monosintomática que tiene una prevalencia relativamente alta en la población, que llega a un poco más del 5%, es más frecuente a mayor edad y puede comenzar en etapas precoces de la vida.
siempre frente a un temblor esencial debemos descartar patología concomitante, básicamente patología tiroidea, que puede simular un temblor esencial. Pero obviamente si el paciente tiene antecedentes familiares muy claros y se descarta la patología tiroidea, un diagnóstico probable es el de este temblor, que empeora con la edad. Este temblor se puede presentar en las manos, en general se presenta en ambas manos, pero a veces se presenta en la cabeza, o en la voz, o en la lengua, o en los miembros inferiores, o en el mentón. Como ya dijimos, la frecuencia en general es alta, pero en algunos casos puede tener una frecuencia más baja, y en general, no en todos los pacientes, pero puede haber una respuesta al alcohol. O sea, puede tener una respuesta positiva al consumo de alcohol, mejorar con el consumo de alcohol. Bueno, ¿cómo diferenciamos al temblor de la enfermedad de Parkinson versus el temblor esencial? Básicamente, la duración de los síntomas al diagnóstico. En el temblor esencial, como vimos, puede comenzar en etapas muy tempranas de la vida, puede haber historia familiar en general, en la enfermedad de Parkinson también, pero en su mayoría son patologías que se presentan en forma aislada. La respuesta al alcohol, que vimos que es positiva en el temblor esencial. En el temblor esencial el temblor es postural o cinético, mientras que en la enfermedad de Parkinson, como ya vimos, es de reposo, y la frecuencia que en la enfermedad de Parkinson es más baja, mientras que en el temblor esencial llega hasta los 12 Hz. El tipo de temblor de la enfermedad de Parkinson es el temblor así de tipo cuentamonedas, mientras que en el temblor esencial es de tipo flexoextensión. En la enfermedad de Parkinson es unilateral, o cuando se hace bilateral siempre es a predominio de una extremidad. En el temblor esencial en general es bilateral. En la enfermedad de Parkinson no se afecta la cabeza, a diferencia del temblor esencial, que sí afecta a la cabeza, puede haber un movimiento en sí o en no. Y en la escritura vamos a ver que la enfermedad de Parkinson tiene una escritura que es con micrografía, con letra chica, pero no temblorosa. En cambio, en la enfermedad de Parkinson, en el temblor esencial, claramente el paciente puede alterar por el temblor su escritura. Y en cuanto a la progresión, bueno, la del temblor esencial es más lenta. Acá vemos la diferencia. Yo se los estaba imitando, pero acá ven claramente cómo en el Parkinson hay una bradiquinesia en esta espiral, mientras que en el temblor esencial se observa la oscilación temblorosa. Muy bien. Hay otros temblores, como el temblor ortostático, que se presenta cuando el individuo se encuentra parado. Es un temblor muy rápido, que no se ve, entonces hay que palparlo, hay que parar al paciente y palparle los muslos, y ahí vamos a palpar la oscilación. Es un temblor que llega hasta los 20 Hz. Hay temblores de tarea específica, como dijimos, en la escritura, por ejemplo, temblor cefálicos, a veces están asociados a distonía y a veces no, temblores en el tronco, temblores en el paladar, hay temblores asociados a neuropatía, y están también los temblores psicogénicos. Todos los trastornos del movimiento que vimos pueden tener un origen psicogénico. Como mencionamos, el temblor ortostático es un temblor que se palpa más que se ve, y que el paciente lo siente como inestabilidad, se siente inestable, ¿no? Siente como que le cuesta caminar o pierde el equilibrio. Desaparece cuando camina, o sea, aparece en la bipedestación. El temblor de tronco, que es un temblor bastante rebelde al tratamiento, que en general se da por la lesión de fibras que están conectando el cerebelo con el tálamo, y fibras dopaminérgicas de tipo nigroestriatales. Son secundarios en general a lesiones y son muy rebeldes al tratamiento. En general son unilaterales y se presentan tanto en el reposo como en la postura, como durante el movimiento, con una frecuencia baja. O sea, ¿en qué se diferencian de la enfermedad de Parkinson? Que no son solo de reposo, sino que el paciente también los tiene en la postura, durante el movimiento, y que se asocian a una lesión estructural. Muy bien. Está también el temblor palatal,
que tiene que ver con lesiones en general a nivel de este triángulo anatómico de Mollaret, que es un triángulo imaginario entre el núcleo rojo, el núcleo dentado y la oliva inferior. Y este temblor puede ser relacionado a una patología, a una lesión, o puede ser esencial. En el caso del temblor que es sintomático, se da una pseudohipertrofia de la oliva, secundaria a una lesión de tronco de cerebelo, hay un movimiento rítmico del paladar blanco, con una elevación del velo, y en el caso del esencial no hay lesiones en la resonancia, hay también un movimiento rítmico del paladar con un clic audible a nivel del oído, y el mecanismo, al ser, bueno, esencial, como su nombre lo dice, no se conoce. Los casos sintomáticos se pueden ver con más frecuencia en la patología desmielinizante, por ejemplo en la esclerosis múltiple, que puede generar una placa desmielinizante muy estratégicamente en ese triángulo de Mollaret. Cuando queremos diagnosticar un temblor, primero tenemos que hacer un interrogatorio muy completo, ver cuánto tiempo de evolución tiene, preguntar sobre si hay antecedentes familiares, descartar que el paciente no esté tomando drogas que ocasionen temblor, que no esté consumiendo excesiva cantidad de café o té, que también contribuyen a la aparición de temblor, o mate también, descartar el hipertiroidismo y evaluar la respuesta al alcohol, o por lo menos interrogarla. Siempre pedir estudios tiroideos, siempre pedir un estudio de laboratorio básico para descartar la presencia de trastornos en el ionograma, trastornos hepáticos, trastornos renales. En algunos temblores que puedan hacer sospechar enfermedad de Wilson, siempre pedir cobre en sangre, orina y ceruloplasmina. Para que tengan una idea, la enfermedad de Wilson es una patología que siempre tienen que descartar cuando aparece un movimiento involuntario en una persona joven, tanto sea una distonía como un parkinsonismo, como un temblor. Siempre debemos estudiar esta enfermedad genética, que es muy rara, es autosómica, es recesiva, pero que en el caso de diagnosticarse debe ser tratada de forma específica con quelantes del cobre. A veces es necesario realizar imágenes, vimos que hay ciertos temblores de tronco que se asocian a lesiones estructurales, y en ocasiones puede ser necesario el registro electrofisiológico. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos un paciente con un temblor mentoniano. Si lo ven hipomímico, uno diría probablemente tenga una enfermedad de Parkinson. Este es el temblor mentoniano de la enfermedad de Parkinson. Este es un muchacho joven con un temblor que, si la filmación no es muy buena, hasta cuesta verlo, es un temblor muy, muy fino, de 10 Hz, es un temblor fisiológico. Muy bien, y acá tenemos un temblor palatal. Y creo que tiene clic, vamos a ponerlo en mayor volumen, a ver. Tal vez lo lleguen a escuchar, tiene un clic audible. Y este es un temblor esencial, cefálico, en sí, afirmativo. Muy bien. Como ven, la topografía, la ubicación del temblor puede ser muy variada. O sea que cuando estamos en presencia de un paciente con temblor, tenemos que buscar si tiene criterios que hagan pensar en una enfermedad de Parkinson. En ocasiones tenemos que hacer una imagen si pensamos en un temblor asociado a alguna lesión a nivel de la región talámica, que tenga las características de una lesión, de un temblor de tronco. A veces es necesario un estudio electrofisiológico, porque como vimos, por ejemplo, el temblor ortostático es tan rápido que no se ve, se palpa o se registra con una aguja electromiográfica, por ejemplo, a nivel de los cuádriceps, en la bipedestación. Siempre hay que preguntar por fármacos, porque si un paciente está tomando ácido valproico, toma neurolépticos, está tomando broncodilatadores, bueno, puede tener temblor y ser secundario a estas patologías. Bueno, muy bien. Y por último, creo que es lo último que nos queda, es hablar de las coreas. La corea es un movimiento al azar, involuntario, repetitivo, breve, irregular y hasta cierto punto puede ser rápido, que se inicia en una parte del cuerpo y pasa de un modo brusco o inesperado, a menudo de forma continua, de un lado al otro. Es un movimiento, corea significa baile,
y es un movimiento como danzante. Si es leve, podría parecer un movimiento con propósito. Si es severo y afecta a un hemicuerpo y afecta secciones más proximales, se denomina balismo. Y si afecta porciones distales y es más restante, se llama atetósico. Fíjense, atetosis es cuando este movimiento es más lento, es más como de una contorsión, y en general afecta a las partes distales, o cuando afecta lo proximal y es brusco, se llama hemibalismo. Ahí también tenemos que siempre buscar lesiones estructurales. Muy bien, pueden afectar la región bucolingual, eso es bastante común en los fármacos, puede ser generalizado, en causas farmacológicas también se puede ver corea generalizada, por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, los pacientes pueden tener un cuadro medio coreico, disquinético, generalizado, en algunas enfermedades neurodegenerativas, por eso digo en la enfermedad de Parkinson, y siempre que haya una hemicorea hay que pensar en una causa estructural. Cuando ustedes vean una hemicorea, siempre traten de pensar en alguna patología estructural que esté afectando ganglios de la base, y acá toma mucha predominancia lo que es la patología por HIV, en donde la lesión por toxoplasma en ganglios de la base genera con bastante frecuencia en pacientes HIV hemicorea. Bueno, acá vamos a ver el caso de una paciente con una corea distal, a esto podemos llamarlo un movimiento atetósico, de las extremidades, de las dos manos, pero más que todo del miembro superior derecho, y por el contrario, esta corea generalizada en esta paciente, que probablemente se deba a una enfermedad de Huntington. Es una de las enfermedades en adulto que generan corea de causa neurodegenerativa. Muy bien. Ven un movimiento bastante brusco. Afecta más el lado derecho, pero también el hemicuerpo de la cabeza, o sea que es generalizado. Muy bien. Bueno, de la misma forma que les comenté, para las otras charlas va a haber una reunión virtual para preguntas en día y hora a definir por el Dr. Rey, en la cual vamos a poder aclarar esta charla, y lo ideal sería que puedan leer un poco en relación a estas patologías para después poder aprovechar este espacio para hacer las preguntas que crean convenientes. Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias.